Atención, extra, noticia extraordinaria en el tercer canal. Muy buenas tardes, cuando son las 12:32 de la tarde. Entramos en este momento en directo desde los estudios del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. En este momento, para compartir con ustedes un documento periodístico muy importante. En las últimas horas he logrado una entrevista con las disidencias de las FARC que operan en la región del Catatumbo. Les pediría en ese momento a quienes nos siguen en el canal de YouTube y en el canal de Facebook compartir en este momento la transmisión, porque este documento periodístico abre la posibilidad, así lo quiero ver yo, la posibilidad de un diálogo que conduzca a la paz en una región hoy martirizada por la violencia, la guerra, el narcotráfico, y donde hay un sinnúmero de niños, mujeres, hombres, ancianos, valiosos para la sociedad colombiana, como es la región del Catatumbo y la población catatumbera. Sepan ustedes una cosa, el Catatumbo hoy es la región con mayor cultivo de hoja de coca del mundo. Sepan ustedes otra cosa, el Catatumbo es la región hoy en el mundo de mayor producción de cocaína del mundo. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que la economía hoy del campesino y la campesina del Catatumbo gira en torno mayoritariamente al cultivo de la hoja de coca y a la producción de cocaína. Hay otros cultivos, por supuesto, como el de la palma, otrora el del cacao y la piña, pero hoy expertos, líderes de la zona, hablan de que el Catatumbo hoy es una zona de gran producción de cocaína. Y allí las disidencias de las FARC, unas de las disidencias de las FARC, las disidencias que se hacen llamar del Magdalena Medio. Y hasta allí llegué con las cámaras del tercer canal porque considero de suma importancia informativa y periodística lograr la entrevista con los comandantes de este bloque que está en la zona, insisto yo, de mayor producción de cocaína. Pero además, que fue el bloque, y así lo confirma en este documento periodístico, el comandante de este bloque que han denominado bloque Magdalena Medio, que se hace llamar John Mechas, que hoy es considerado como el objetivo de alto valor para el Ministerio de la Defensa colombiana. ¿Por qué? Porque fue él y este bloque quien dirigió los atentados a el presidente Iván Duque y a la Brigada 30 del Ejército Colombiano con sede en Cúcuta. Atentados que, sobra decirlo, rechazo contundentemente y que el tercer canal rechaza contundentemente. Mi vida y la línea editorial de los medios que yo he fundado y he dirigido en Colombia es la línea de propender por el diálogo, la paz y los derechos humanos. Y hoy estamos ante una realidad que es la producción de cocaína como nunca antes en Colombia
y como nunca antes en la región del Catatumbo, y como nunca antes el crecimiento de un nuevo ejército insurgente y legal en esa zona. Sumen ustedes la gran producción de cocaína sumado a un actor armado en el Catatumbo. Es un cóctel explosivo. Es un cóctel que si no logramos entender, descifrar, es el inicio de una nueva guerra, quizás más cruenta para Colombia. Ya de por sí, el Catatumbo hoy está sumergido en una espiral de violencia grande. Hay una ola de feminicidios impresionante en el Tibú, La Gabarra, Teorama. Esa producción de cocaína genera un poderío militar que permite a este bloque organizar los atentados contra el presidente de la República y les permite infiltrar la Brigada 30 de Cúcuta. Esto tiene que parar. Y no podemos dejar que esto siga creciendo. Yo creo que es por las vías del diálogo. El Catatumbo hoy es una de las regiones de mayor militarización del país. ¿Y qué ha pasado? Siguen los muertos, siguen los soldados muertos, siguen los policías muertos, y en el medio, como siempre, y lo dice la historia de la humanidad, los que ponen los muertos, el sufrimiento y el terror, población civil, en este caso, la población del Catatumbo. De allí la importancia de saber qué está pensando este bloque, qué piensan estos hombres, estas mujeres, que hacen parte del bloque de las disidencias del Magdalena Medio, y saber y entender por qué nuevamente se armaron. Hombre, y uno aquí aquí hay unos hechos contundentes, reales. Aquí hubo un gobierno que se encargó de hacer trizas la paz, que se encargó de debilitar el proceso de paz, de afectar los acuerdos con los reinsertados, con los desmovilizados, y nunca les cumplieron. Y entonces es una de las reflexiones que hace uno de estos comandantes, muy joven, 35 años, el otro 25 años. Dice: el secretariado de la FARC nos dejó solos, no nos cumplió, y este gobierno procuró hacer trizas la paz, nos expulsó nuevamente a la guerra. Dicen ellos, ¿se hubiera podido evitar? Claro, si se cumplen los acuerdos. Y entonces viene la lógica de cuestionarse y de preguntarnos, porque lo que no podemos hacer es dejar de preguntarnos. Lo que no podemos dejar de hacer es cerrar los ojos. Lo que no podemos hacer es seguir diagnosticando mal los problemas sociales, políticos y de conflicto armado que vive Colombia. Decir exclusivamente que son ejércitos del narcotráfico. Y entonces viene la pregunta: en un eventual gobierno progresista, ¿qué pasa con estas disidencias y con estos actores armados en las regiones del país? ¿Qué pasa y cómo recoge y cómo encuentra el país un gobierno progresista después de que ha habido un gobierno que ha hecho trizas la paz y que ha incendiado las regiones del país? Un gobierno progresista tiene que abrir la puerta al diálogo, digo yo.
un gobierno progresista quizás se debe plantear la posibilidad de volver a los diálogos regionales que en el gobierno de Juan Manuel Santos se suprimieron para que el gobierno de Juan Manuel Santos tuviera toda la capacidad de maniobra para sacar adelante el acuerdo de paz. Eso yo lo puedo entender, pero ahora dinamitaron el proceso de paz, hicieron trizas la paz, se multiplicaron actores ilegales, unos solo y exclusivamente ligados al comercio, tráfico y negocio de la cocaína. Hay actores ilegales como lo que yo vi, y espero no equivocarme, en el Catatumbo, donde evidentemente confirman que viven del narcotráfico, es decir, que le cobran un impuesto al campesino, no al campesino, sino a los compradores de la pasta de coca y quienes procesan la pasta de coca en el territorio, y que con eso nutren su lucha armada, pero tienen unas reivindicaciones. ¿No es cierto? Y en el medio lo que más nos preocupa y nos interesa, la gente, el campesino, las niñas, las jóvenes, las mujeres, los hombres, el campesino que quiere trabajar. ¿Qué hacemos entonces? Eso que yo les planteo en este momento aquí son las inquietudes que me llevaron y me movieron a aceptar la entrevista con este bloque donde están los hombres en este momento más buscados por el Ministerio de Defensa, de la Defensa Nacional. Y entender lo que allí pasa. Y plantearnos las preguntas como líderes políticos también de qué hacer en la región del Catatumbo, cómo evitar, cómo detener una nueva guerra en Colombia. Una nueva guerra que va a tener los recursos, como siempre, pero como nunca antes, de la cocaína. Ante una realidad que se ha planteado y la posibilidad de un gobierno progresista. Entendiendo que los gobiernos progresistas, de los que los hombres y las mujeres progresistas siempre vamos a estar del lado de buscar las vías del diálogo, las salidas negociadas, ¿no es cierto? De que como se planteó en el debate muy importante e interesante recientemente en la Universidad de los Andes con los diferentes candidatos presidenciales, la vía para acabar el cultivo de la hoja de coca no es el glifosato. Que la vía para acabar con el cultivo de coca es primero el diálogo con el campesino y la campesina, que es darle las tierras al campesino y la campesina. Pero en ese diálogo y en la realidad concreta del Catatumbo, que es la zona de mayor producción de cocaína del mundo hoy, existe un actor armado. Y también hoy nuevamente lo escuché en el foro de la Universidad de los Andes dedicado al tema de cómo combatir el narcotráfico, cómo tratar el tema del narcotráfico, pues también había candidatos que hablaban de la importancia de entender las realidades regionales. ¿No es cierto? Y entonces es aquí desde donde yo digo, ¿será que hay que volver a la figura del diálogo regional, por ejemplo? Y que esa debe ser una bandera progresista, y que esa quizás deba ser una bandera de un movimiento, como yo lo he venido diciendo, que crece desde la región como fuerza ciudadana. Pues bien, vamos a ver en este momento de la transmisión cuántas personas tenemos conectadas.
Entonces, seguimos subiendo en este momento en el número de personas conectadas. Estamos esperando a que nos están pidiendo que esperemos todavía para presentar en firme la entrevista que hice en las últimas horas sobre, a las disidencias de las FARC del Catatumbo. Concretamente ellos dicen que son el bloque Magdalena Medio de las FARC, abiertamente, digamos, enfrentadas a la nueva Marquetalia, ¿no es cierto? Estos jóvenes comandantes se reivindican de que quieren tomar nuevamente las banderas de las FARC, que se sienten traicionados por el antiguo secretariado de las FARC, se sienten traicionados también por lo que se denomina la nueva Marquetalia, y que quieren retomar las banderas originarias que levantó en su momento Manuel Marulanda Vélez. Lo cierto hoy es que ese grupo del Catatumbo fue y tiene el poder el que hizo el atentado rechazable desde todo punto de vista para nosotros los demócratas al presidente Iván Duque y a la Brigada 30 del Ejército en la ciudad de Cúcuta, ¿no es cierto? Pero hay que hablar, había como periodista, digamos, también conocer la realidad de este grupo. Veamos el mapa del Catatumbo. Veamos el mapa si lo tenemos. Ok, esta es la zona del Catatumbo. Aquí estamos viendo, y la población más importante del Catatumbo se llama Cúcuta. Cúcuta es la capital del Catatumbo. Estas son las ciudades, las poblaciones más importantes del Catatumbo. Y vale la pena decirles también a quienes nos acompañan en este momento en la transmisión que difundan, que compartan la transmisión, para decir, por ejemplo, Tibú, por ejemplo, Cúcuta, La Gabarra. Conocí La Gabarra en 1993, cuando yo era periodista de AMPM, recorrí el Catatumbo, cuando apenas en el Catatumbo solamente había cultivos de coca en La Gabarra. Hoy es todo el Catatumbo. Y contarles una anécdota: a 40 minutos de Cúcuta paramos a tomar agua, a tomarnos un fresco, en fin, en una casa campesina que tenía un congelador allí, vendía, pero en el patio de atrás había cultivos de hoja de coca y había el chongo. El chongo es donde el campesino convierte la hoja de coca en pasta de coca. Es decir, hace un proceso industrial de conversión de materia prima. Cultiva unas hectáreas de hoja de coca, lo convierte en pasta de coca, y esa pasta de coca se convierte en 1 kilo, en una cosa así, que cargan en una mochila y la sacan a 5 minutos y pasa el comprador. Lo que no pasa con el plátano, la yuca, en fin, y con una ganancia 3, 4, 5 veces superior al cultivo de plátano y de yuca, de cacao, lo que se da en la zona. Esa realidad no ha cambiado hoy en el Catatumbo. Por el contrario, la realidad de la coca es que ya la coca es el cultivo industrial del Catatumbo. Y los campesinos lo aceptan, y los campesinos lo dicen.
y las diferentes negociaciones que hubo, por ejemplo, con el gran paro catatumbero del año 2013-2014, una gran movilización en el Catatumbo, donde el campesinado del Catatumbo proponía las soluciones para la sustitución de la hoja de coca. Lograron en parte el hospital de Tibú, tengo entendido, pero no se logró la pavimentación de las carreteras, no se logró el fomento a los cultivos. Después viene la firma del acuerdo de paz, que tenía la negociación también para la sustitución de cultivos, y este gobierno, con hacer trizas la paz, volvió a poner en la agenda la fumigación con glifosato de cultivos. Y nuevamente se incendia el país. Pues bien, yo creo que es suficiente contexto. Vamos a iniciar ya, para que ustedes vean, ya casi siendo la 1 de la tarde, para iniciar ya y que ustedes vean el documento periodístico de esta exclusiva periodística, que es la entrevista con los comandantes de las disidencias de las FARC, Bloque Magdalena Medio, en el Catatumbo. La primera vez que dan una entrevista estos comandantes. Veamos el siguiente documento. Bueno, hemos llegado, nos han buscado y hemos aceptado, digamos, hacer esta entrevista. Personalmente creo que es un aporte a entender el conflicto social y armado que vive Colombia. Es nuestra labor, mi labor como periodista. Nos encontramos en la selva del Catatumbo, en algún lugar del Catatumbo, y hemos llegado tras el grupo de las FARC, jóvenes, hombres, mujeres, que no se desmovilizaron, no firmaron el acuerdo de paz, para explicarle al pueblo colombiano por qué ustedes y este grupo, por qué no acepta, digamos, el acuerdo de paz o la negociación. Bueno, son muchos los interrogantes, ¿no? ¿Por qué nosotros la retoma nuevamente de las armas? Hicimos parte del frente de todo el trasegar del Catatumbo en la organización. Y último momento, pues, tomamos una decisión oportuna en el momento coyuntural de la región, después que atravesaba por grandes dificultades y que las FARC como tal se marchaba a la dejación de armas, y decidimos hacernos a un lado y pensar en una nueva alternativa y comenzar desde ahí, desde cero, a explicarle a la región del Catatumbo que algo mejor es posible, de que podemos iniciar y continuamos iniciando la reestructuración nuevamente del frente. Fue muy complejo, muy duro, pero creo que estaban las condiciones. La región seguía siendo maltratada y sigue siendo maltratada por la oligarquía, y no nos queda otra respuesta que continuar y volver la esperanza al Catatumbo. Yo le escuchaba decir los reparos que usted tiene sobre esos comandantes de las FARC que firmaron ese acuerdo. Ustedes se sintieron abandonados, que la gente no logró nada al final del día. Cuéntanos eso. Nosotros lo consideramos así, que fue un abandono total de la causa, de lo que toda una vida le aportamos, y confiamos en que podíamos tener alternativa de país, y que eran las condiciones de que hayamos construido durante todo este tiempo en las armas. Era buscando los escenarios posibles para un gobierno alternativo, un gobierno en otras condiciones que le pinten al país unas garantías siquiera mínimas. Entonces ahí sentimos de que totalmente
se salieron de todo el contexto y hicieron una negociación de carácter más o menos, decirlo, personal, un equipo de comandantes, y se fueron y dejaron totalmente a la merced de cualquier situación que nos pudiera pasar a los combatientes. Algo que agregar, yo también lo he escuchado a usted, yo veo un comandante muy joven en usted. Usted nos hablaba de que no había oportunidades para el joven del Catatumbo, para estudiar, no hay un SENA, no hay una universidad, y también el abandono de la comandancia, y por eso no se dejaron las armas. ¿Usted qué agrega al respecto de lo que dice el comandante? Sí, nosotros desde acá, de este espacio, creemos que las oportunidades para la juventud del departamento son muy mínimas. No se nos tiene en cuenta una cantidad de derechos de los que somos sujetos, los jóvenes. En definitiva, nos han mentido. Siempre nos han dicho que los jóvenes somos el futuro del país, pero aquí no hemos tenido oportunidades. Se nos ha negado el derecho a la educación, que es donde nosotros podemos emprender, podemos empezar a entender el país y podemos empezar a construir también desde allí los cambios que tanto requiere y por los que aclama a gritos nuestra población. Usted acaba de decir que con el gobierno de Iván Duque no hay posibilidades de diálogo ya. Todas las encuestas hoy señalan por primera vez en la historia de Colombia la posibilidad de la llegada de un gobierno progresista. ¿Cómo están viendo ustedes eso? Nosotros de nuestro espacio consideramos de que puede haber una posibilidad de un país mejor, porque va a ser la primera vez, si llegase a pasar, y si Colombia hoy aspira el cambio que tanto anhela la sociedad colombiana, pues lo vemos con muchos buenos ojos y esperamos que ese reto que va a asumir, porque no está fácil con tanto problema que hemos tenido, y puede haber una alternativa diferente y esperamos que así sea. ¿Se contempla o se deja la ventana abierta, la puerta abierta mejor, de la posibilidad de diálogo con un gobierno progresista, comandante? Nuestra comandancia se contempla la posibilidad, claro, de por lo menos escucharnos. Eso sería pues fundamental, que nos escuchemos, pero sí tenemos claro, y que lo hemos hablado, de que jamás las armas se van a entregar. Eso sí no está contemplado en ningún momento en nuestras nuevas decisiones. Las armas son del pueblo y ellas son el motivo y la garantía de cualquier conversación en cualquier escenario que el momento nos coloque. No vamos a llegar a revolución de este país por medio de las armas, eso no, pero sí debe ser sentar bases muy positivas para comenzar a construir desde ahí, y que tenga la posibilidad la gente, el pueblo colombiano, de conocer a las FARC en estos momentos y ver que otra oportunidad es posible. Y hoy nos tocó la tarea a nosotros nuevamente y vamos a hacerle. En algún momento se dijo que lo de Iván Duque, lo del avión, lo del helicóptero, el atentado había sido un autoatentado. Ustedes se reivindicaron esos hechos. ¿Qué tiene que decir al respecto sobre eso? En nuestra visión, en este nuevo orden estratégico de seguir en lucha en armas, los golpes serán contundentes ante la maquinaria de la oligarquía, y pues consideramos, y lo hemos dicho como en forma de refrán, hace mucho tiempo, fuera Yankees de Colombia. Y bueno, ustedes sí fueron los que hicieron. Claro que nosotros fuimos los que hicimos, que le dimos un precedente pues a los grandes generales que se creen que amos y señores de la región y que están vulnerables, y decirles que pues somos contundentes contra ellos. Y de paso pues ahí está los asesores norteamericanos, que una vez en Tibules pegamos un sustico, y ahí en Cúcuta tenían su sede y eran pues conservados ahí, respaldados, decirle, bueno,
tenían su espacio de trabajo y fue muy oportuno lograr con nuestros propios medios darles un golpe contundente. Es decir, lo de la Brigada 30 en Cúcuta iba concretamente contra asesores norteamericanos. Claro, contra asesores norteamericanos y la púpula de la brigada, ¿sí? Del resto no, porque nosotros consideramos que el soldado, pues, como tal, no es nuestro enemigo, es un pobre más de este país y muchos son empleados y que están en su libre derecho de conseguir su salario y responderle a las familias, a sus hijos y a sus mamás. Entonces, para las FARC, normalmente el soldado no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es la oligarquía de este país. Hay quienes dicen o señalan que las disidencias terminaron siendo ejércitos dedicados solamente al narcotráfico. Y que acabando el narcotráfico esa sería la solución. Pero ustedes, ¿qué dicen al respecto? Creo que como insurgencia legítimo nos corresponde vivir de la que produzca la región, y en este Catatumbo pues tiene su particularidad, ¿no? Solamente tampoco es coca la región, ¿sí? Pero para nosotros quiero que se conozca de que no. Consideramos de que hay que buscar alternativas, claro que sí. Pero que si se acaba el narcotráfico, cuando los narcotraficantes están allá, son los que permiten la comercialización. Aquí los campesinos, no, lo que hacen es producir y nosotros le cobramos un impuesto a la gente que comercializa eso. Pero que se acabe la lucha revolucionaria no tiene nada que ver con eso. La lucha guerrillera en las regiones de Colombia es porque los atropellos, las causas siguen vigentes, y si no hay cultivos ilícitos, pues se vivirá de lo que produzca la región. Pero la resistencia hay que seguir haciendo hasta que logremos tener una nueva alternativa de país. Aquí en el Catatumbo, en un gobierno que le proponga alternativas al campesinado, ¿ustedes ayudarían en ese propósito? Bueno, yo creo que pues se siente como emocionante la pregunta, ¿no? Creo que el campesino es la alternativa que le ha quedado. Si un gobierno llegase a pensar en realidad hacer inversión a la región para una economía sostenible, claro que, por supuesto, que sea rentable para las comunidades, nosotros apoyaríamos siempre y cuando tengamos las garantías de que nuestra gente de la región no va a quedar a la deberida de una arremetida de su economía por ahora y se quede como siempre se ha hecho en los acuerdos de papel y nada se cumpla. Si llegase a haber una propuesta contundente, efectiva, pues estamos de acuerdo, ¿sí? Porque el narcotráfico y los cultivos ilícitos ha sido también gran parte de la descomposición social de una región. Eso somos. Queremos de que el pueblo sienta en las FARC, en el bloque del Magdalena Medio, un gran respaldo para sentar bases sólidas que nos lleven de una vez por fin a entender de que la salida al conflicto que vive Colombia no tiene que ser por la vía de las armas, que son las que nos brindan la garantía para nosotros realizar nuestro proyecto, para hacer nuestros reclamos, pero que cuenten con el apoyo de los guerrilleros, de los jóvenes, de esta muchachada que ustedes miran, para poder hacer las transformaciones que todos necesitamos. Bueno, múltiples comentarios en este momento en las redes sociales sobre este documento periodístico logrado por el Tercer Canal en las selvas del Catatumbo, el diálogo con el comandante John, comandante Arley, jóvenes comandantes de unas nuevas FARC, disidencias del acuerdo de paz con un poder importante cuando
me ratifica en Cámara, contrario a lo que se había dicho, de que el atentado al presidente Iván Duque era un autoatentado, contrario a eso, confirman ellos que fueron los que organizaron, planearon el atentado al presidente Iván Duque y el atentado a la Brigada 30 con sede en Cúcuta, revelando y confirmando algo que también se había dicho, que dicho atentado, dicha operación para ellos estaba dirigida y tenía como objetivo también a funcionarios norteamericanos con sede en la brigada. Eso ha hecho, lógicamente, que el Ministerio de la Defensa declare a estos comandantes de alto valor para el Ministerio de Defensa. Es decir, una nueva guerra en Colombia, con el poder del narcotráfico, con el poder que genera la coca, el cultivo de coca en esa zona del Catatumbo, pero en el medio, insisto yo, miles y miles de campesinos honestos, dignos y trabajadores del Catatumbo. Se plantea aquí, y aquí es donde yo veo las noticias. Es una realidad hoy, según lo indican y señalan las encuestas, la posibilidad de un gobierno progresista en Colombia. Bueno, ¿qué hará o qué puede hacer un gobierno progresista en las regiones de cultivo de coca donde aparecen los actores armados? Se dialoga, se reprime, se abre la posibilidad de retomar los diálogos regionales que ya había vivido Colombia y que se suspendieron en el gobierno de Juan Manuel Santos, precisamente para darle mucho más poder de negociación al gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no es cierto? Y entonces aquí viene la noticia. Y junto al joven líder político de los Llanos, Eduard Libreros, quien me acompañó, digamos, se hace, o las disidencias del Catatumbo abren la posibilidad de un diálogo con un gobierno progresista. Primer punto. En segundo lugar, dicen ellos, y esto no es nuevo, digamos, solo que cobra vigencia en este momento en el país, porque, insisto yo, se ha multiplicado el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína en Colombia. Naciones Unidas revelaba hace muy poco que Colombia era el gran productor de cocaína del mundo y que en Colombia la zona del Catatumbo. Ahora bien, la segunda noticia, en mi opinión, es que este bloque de disidencias de las FARC, ante una propuesta de sustitución de cultivos, estarían dispuestos a colaborar en esa propuesta siempre y cuando eso le trajera una mejor vida a los campesinos y a las campesinas del Catatumbo. Y esto tiene que ver precisamente con el gran debate que observamos, que yo les recomiendo a ustedes que si tienen tiempo véanlo, analícenlo, de candidatos presidenciales que se llevó a cabo por el Observatorio de Drogas de la Universidad de los Andes hace 2 días, si no estoy mal, ¿no es cierto?, donde los candidatos progresistas estaban de acuerdo en que no es momento del glifosato, que no se va a fumigar con glifosato, de que se le debe comprar la tierra al campesino y que el campesino debe ser dueño de la tierra, especialmente la mujer campesina, en palabras de Gustavo Petro, pero que también había que hablar y entender las dinámicas regionales del conflicto social y armado que vive Colombia.
Y aquí estamos ante un actor regional, que son estas disidencias de las FARC, y en la noche, a las 8 de la noche, yo los invito a ver las primeras reacciones de campesinos, de una líder femenina, mujer impresionante. Qué liderazgo el de, Julián, recuérdame, Carmen, de Carmen, que tiene el movimiento de Madres del Catatumbo. Qué lideresa, qué mujer, qué vida de resistencia, de esperanza, la de Carmen. Y hoy, a las 8 de la noche, veremos el punto de vista de Carmen, que ha reunido la voz de las mujeres, madres de familia, que dicen: no vamos a seguir pariendo más hijos para la guerra aquí en la zona del Catatumbo, y que ve con buenos ojos la posibilidad de un diálogo. Claro, es lógico, porque ellas están en el territorio, porque están viendo cómo el narcotráfico está acabando con sus hijos de 3 maneras diferentes. Primero, consumiendo. Colombia hoy es un país consumidor de drogas. Los jóvenes colombianos hoy consumen drogas, ¿no es cierto? Y más los jóvenes campesinos, populares, los jóvenes de las barriadas populares en Colombia están consumiendo drogas. Y los jóvenes campesinos están consumiendo, son raspachines, y termina ese ciclo como actores armados involucrándose con el Clan del Golfo, con las AGC o con las disidencias de las FARC. Y las madres, en este caso las madres del Catatumbo, están diciendo: hay que parar esto, tenemos que parar esto. ¿Será que podemos parar eso en un gobierno progresista? ¿Será que los senadores o quienes aspiramos a una curul en el Senado de la República, como senadores progresistas, podemos entender que quizás hay que abrir la posibilidad de los diálogos regionales y que es urgente detener esas nuevas guerras? ¿Qué es lo que está planteando, o que por lo menos abre la posibilidad el bloque del Magdalena Medio? Y de ese mensaje somos, pues, a través de la entrevista portadores, como yo lo decía, el joven líder político del Llano, Eduardo Libreros, y yo como periodista en este caso, ¿no es cierto? Y la otra noticia, pues, la confirmación de lo terrible de la guerra, de lo terrible de las dinámicas de la guerra, de que son ellos los autores de estos atentados a la brigada y al presidente Iván Duque. Terrible. Y que hay que acabar y que hay que detener. ¿No es cierto? Hoy a las 8 de la noche, estaremos sacando adelante la segunda parte de esta entrevista, pero ya con un análisis de contexto del Catatumbo dicho por líderes campesinos de la zona, líderes de movimientos de derechos humanos o de madres de la zona, también por el consejero de víctimas de Tibú y por una persona que ha hecho política y analizado la situación del Catatumbo como el exconcejal de Cúcuta, Pedro Durán. Yo los invito a que hoy a las 8 de la noche veamos las primeras reacciones de la sociedad civil del Catatumbo sobre la posibilidad de que en un gobierno progresista se abra una ventana de diálogo con las disidencias de las FARC en el Catatumbo, y la posibilidad también de entrar de una manera cierta, real y concreta a la sustitución de cultivos de coca, pero sobre todo, a dignificar la vida del campesino, la campesina y del joven campesino catatumbero.
recuerden ustedes que hay un compromiso de muchos de nosotros, que la dignidad sea costumbre en Colombia. Y la dignidad para el hombre y la mujer catatumbera hoy es tener la posibilidad de tener tierra, de sembrar sus productos y que se les compren sus productos y que con la venta, la compra de sus productos, la siembra de sus productos, puedan tener una vida digna. Que con la venta de su plátano, su cacao, su yuca, puedan vivir dignamente. Puedan llevar sus hijos a la escuela, puedan llevar sus hijos a la universidad, puedan comprar un televisor. Como me decía un campesino cultivador de hoja de coca, no en el Catatumbo, sino hace muchos años, allá en la región del Tapaje, Nariño, me decía: Holman, ¿a usted le gusta ver televisión? Sí. Pues yo no puedo comprar un televisor si no es con el cultivo de coca. Y no puedo llevar los hijos a 2 horas por río si no compro un motor 40. Y la única posibilidad que tengo para comprar ese motor 40 es cultivando coca. Y eso no me hace a mí, decía el campesino, terrorista, ni narcotraficante. Son décadas y en Colombia no hemos podido entender eso. Un gobierno progresista, digo yo, tiene que entenderlo. Si se diagnostica mal al enfermo, usted mata al enfermo. Si seguimos diagnosticando mal el problema social del cultivo de coca, seguiremos en una espiral de violencia. Seguiremos estrellándonos y poniéndole los muertos a un negocio de cocaína donde nosotros simplemente aportamos una parte, pero no todo. ¿Dónde están los paraísos fiscales? ¿Dónde están los grandes capos del narcotráfico norteamericanos? Nunca aparecen. Entonces, hoy a las 8 de la noche, los invito a que veamos ya con contexto, más a fondo, otras voces del Catatumbo, viendo y analizando la situación de lo que pasa en el Catatumbo. Entonces, por ahora, les dejo con esta primicia informativa, con el análisis. Bueno, ya sé, por supuesto, sé también cuál va a ser la reacción de cierto sector recalcitrante del país, de los mismos que hacen trizas la paz. Ya sé que para ellos el problema es el mensajero y no el mensaje, entonces, pero también estoy convencido de lo que ha sido una actitud de vida, un comportamiento de mi vida durante décadas en Colombia. La apuesta por una paz permanente y duradera, que hoy no existe en Colombia, lamentablemente. Bueno, soy Holman Morris, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Les deseo muy buena tarde. Por favor, pasen la voz, que a las 8 de la noche vamos con la segunda parte de este documento, de este documental periodístico. Muy buenas tardes. Hola, bienvenidos al Tercer Canal. Síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día. Gracias a sus aportes a nuestras líneas Nequi y DaviPlata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa.
Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com.co. En la app ve al signo pesos y elige la opción Envía Plata o la opción Recargar. Recuerda que para la web elige la opción Recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Nequi. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.